Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Sobre todo, después de todo lo que nos has contado sobre el miedo, sobre lo que nos une con el miedo, ¿qué es lo que hace tan especial las películas de terror? Las películas de terror nos activan y por eso nos gusta el cine de terror, porque nos hace pasarlo mal, sufrimos cuando estamos viendo esa película, porque nosotros conectamos emocionalmente con la persona que está al otro lado de la pantalla y que está sufriendo. En nuestro cerebro se activan dos procesos que uno acelera y otro frena. Nuestro sistema nervioso, la parte emocional de nuestro cerebro, nos está diciendo, cuidado que ahí hay un peligro. Pero nuestra mente racional, que llega después a la fiesta, dice, no, esta es una sala de cine, aquí no pasa nada malo. Y precisamente de esa diferencia de ajuste entre la parte más racional y la parte más rápida, más emocional del cerebro, viene el disfrute que nosotros sentimos. Porque eso produce una cascada a nivel de neurotransmisión que es muy similar a las emociones positivas que nosotros sentimos en otros contextos, cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos disfrutando, y ese disfrute a nivel emocional se produce en las películas de terror. Yo, hace bastante tiempo, leyendo sobre lo que produce el cine de terror en nosotros, leí algo referente a eso, a esa sensación de ver un peligro en un entorno de seguridad, que era lo que nos hacía adictos. O sea, el hecho de decir, estoy pasándolo mal, pero aquí no va a pasarme nada. Como subir una montaña rusa, claro. Esa descarga de adrenalina. Nadie va a ver una película de terror si siente que su vida está en peligro. Vamos porque sabemos que estamos en un entorno seguro y en un entorno controlado. Aquí el cine de terror cumple la misma función que el folclore tradicional, los cuentos tradicionales que se iban transmitiendo de generación en generación, de padres a hijos, para advertir de los peligros reales que ocurrían. Porque en el mundo existen lobos que atacan a caperucitas y esa información la tenemos que transmitir. No queremos exponernos por primera vez al lobo en medio del bosque por la noche. Queremos exponernos alrededor de una hoguera, en nuestra casa, en un entorno controlado, con las personas que queremos, que nos advierten de ese peligro y hace que nos preparemos para cuando ese peligro se va a producir. Pues esa función es la que también cumple el cine de terror. Activa esos mismos procesos biológicos, entra dentro de esa tradición del folclore que hace que nosotros queramos prepararnos para aquello que pueda ocurrir. Hay otro elemento que has mencionado al inicio de la charla que es que viene de la tradición cinematográfica, que es el hecho de la gente que acudió a esa primera proyección de los Lumière del tren llegando a la estación. Que salieron espantados. Que es algo que luego, muchos años después, se repitió con Orson Welles, con La Guerra de los Mundos, de la gente creyendo que realmente... Pero luego, claro, llegamos al siglo XXI, llegan, por ejemplo, los atentados de Nueva York y la gente... Recuerdo a mis padres diciendo, ¿pero esto es verdad? ¿Esto es verdad o es una película? ¿O es una película? Claro. ¿Corremos el riesgo de que llegue un momento en el que ya no sintamos ningún tipo de miedo por esa codificación genética? Por supuesto, y de hecho eso ya se está produciendo. Si, por ejemplo, comparamos cintas de los años 70, de los años 80, vemos como cada vez hay mayor número de cambios de escena por minuto, como la acción cada vez es más rápida, los efectos de sonido cada vez son más intensos, porque el espectador va desarrollando una cierta tolerancia a esos estímulos. Por ejemplo, fíjate en películas que hagan muchísimo tiempo que no ves, películas que tú de niño disfrutabas mucho. Te vas a dar cuenta cómo son lentísimas vistas ahora. Ves el metraje original del Exorcista, ves Regreso al Futuro, ves alguna película que tenga mucho tiempo y dices, ostras, es muy lenta, no tiene cambios de escena a la misma velocidad que ahora. Se produce esa tolerancia al visionado de las cintas. Pero, sin embargo, también volvemos a ellas más que a lo mejor a películas actuales, sobre todo con el cine de terror. Sí. Yo siempre pongo una diferenciación. No es lo mismo darme un susto, que alguien llega por detrás y me da un susto y la adrenalina se me dispara, que hacerme pasar auténtico miedo. El Exorcista original sigue haciéndome pasar miedo. Terrorífica. Pero a lo mejor veo una película actual y me ha dado 4 sustos, pero salgo de la película. Claro, no es lo mismo el cine de terror que el cine de sustos. Claro, esa diferenciación, claro. ¿Cómo la veis vosotros de un punto de vista psicológico? La clave es la empatía. Cuando nosotros conseguimos empatizar con la historia que nos están transmitiendo, sentimos miedo. Pero en El Exorcista sentimos miedo antes de que la niña esté poseída. Cuando nosotros vemos que la madre sufre por el dolor de su hija, ya estamos pasando miedo. Porque se activa en nosotros esa empatía, esa conexión, que vemos a una persona sufrir y queremos acompañar ese sufrimiento. El susto va por una vía muy diferente. Es un estímulo que aparece por sorpresa y que activa nuestro sistema nervioso simpático. Pero no pasa por la corteza, no procesamos, no maduramos, no maceramos ese miedo. Nos asusta, pero no nos aterroriza. Dura muy poquito el efecto.
Lo cual quiere decir que al final lo que se nos queda será siempre el buen cine de terror. Eso es. Y el susto se nos pasará enseguida. Y el cine de susto se nos pasará enseguida. Eso es. Y luego también has comentado que hay gente que está predispuesta a disfrutar del cine de terror, que lo disfruta, y gente que lo sufre. Pero luego estamos los que estamos en medio de lo que lo sufrimos porque lo pasamos mal, pero luego lo hemos disfrutado. Es un viaje que queremos repetir. ¿Cómo se manejan esas emociones? ¿Qué tenemos mal en la cabeza? Por eso existe el cine de terror, porque lo sufrimos a la vez que lo disfrutamos. Y precisamente esa coexistencia de emociones de diferente signo es muy adictiva, nos engancha muchísimo. Es como cuando te subes a una montaña rusa, cuando entras en el pasaje del terror, se activan una serie de procesos, porque decíamos, en un contexto, en un entorno de seguridad, que hace que queramos repetir la experiencia una y otra vez. Y hay un elemento que has mencionado al final de la charla, que es el tema de si el cine de terror puede provocar problemas mentales, que es una de estas cosas sensacionalistas que se han dicho durante décadas y resulta que, por lo que has comentado, es extrañísimo, no es así. No es así. Es un producto cultural más, que lo disfrutan algunas personas, otras personas lo disfrutan menos, igual que cualquier otro género cinematográfico, pero va a producir problemas emocionales en la misma medida que cualquier otro evento estresante cotidiano. Para terminar, la última pregunta, quizá la más importante. ¿Cuál es tu película de terror favorita? El Exorcista, sin absolutamente ninguna duda. Por todas esas claves que nos has mencionado. Pues me ha sido un lujazo poder estar hoy aquí. Bueno, yo de adolescente tenía mi póster del Exorcista en la habitación, que no lo quité durante muchos años. Pues enhorabuena por la charla y muchas muchísimas gracias. De verdad, un placer. Gracias. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.